Es lo que hay que saber, las claves del día, con el director periodístico del Chorrillero, Daniel Miranda. Buen día, Dani, ¿cómo estamos? Buenos días, Nino. ¿Ven? Mire eso y mire esto. Sí, tenés razón, Duilio. Tendría que hacer las preguntas sin salir en cámara con esto que me he puesto yo. Bueno. Maestro, por favor. Dani. Por favor, maestro. Usted sabe lo que lo distingue. Un tema distingue el cariño que me tenés, muy generoso siempre. Un tema que dábamos en los títulos, no hemos alcanzado a desarrollar, y en esta asociación libre de ideas, en donde no sabés con qué voy a salir, las leyes aprobadas ayer en la legislatura, ¿cuáles son? ¿Para qué le sirven a este gobierno? Contanos. Sí, ayer la legislatura, la Cámara de Diputados, para ser concretos y específicos, Nino, aprobó dos decretos o ratificó dos decretos de necesidad y urgencia. Tienen su importancia porque estos decretos fueron dictados, ni bien asumió el gobernador. Uno, ni bien juró ese mismo día cuando dispuso intervenir la Universidad de La Punta, por un lado, y por otro lado el otro decreto que dictó días después, el 14 de diciembre, pero que fue publicado el 18 de diciembre, que es el decreto 150, que es el decreto que declaró la emergencia. El primero tiene la importancia en el sentido de que Poggi tenía que asumir el 10 de diciembre y se iba a encontrar con una Universidad de La Punta que había sido cooptada, si se quiere, por Alberto Rodríguez Sá para convertir en una caja política después del 10 de diciembre en una institución que sabemos y no hace falta explicar cuál es el sentido que tiene, ¿no? Y que de hecho antes de irse Rodríguez Sá lo que hizo fue designar a funcionarios que se iban a ir el 10 de diciembre y que quería que continuaran después del 10 de diciembre en la Universidad de La Punta. Punto en eso. El otro tema es la importancia que tiene, radica en lo siguiente, que estaba la legislatura en receso, Poggi tenía que tomar una serie de medidas y el decreto de necesidad y urgencia es un marco legal, el encuadre legal que le puede dar a una serie de medidas que necesitaba tomar para encarrilar el gobierno y ordenar la administración. Se dictan los DNU y una vez que la legislatura o el Congreso empieza a funcionar, se lo envía a la legislatura y la legislatura lo debe ratificar. Debe ratificarlo o no, si lo rectifica, bueno, pierde vigencia la medida que se había tomado. Allí está el valor de estas dos medidas que ha ratificado ayer la Cámara de Diputados y que el martes las había ratificado el Senado. Dani, estas dos medidas quedan tal cual las envió el gobernador. Sí, tal cual. Y tienen un gran, por un lado, el valor político, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobernador no tiene mayoría propia en la Cámara de Senadores, su fuerza política. No tiene mayoría en la Cámara de Senadores, sino que construye mayorías para ir sacando las leyes, ¿no? Las iniciativas legislativas. Y en la Cámara de Diputados sí ya se ha construido una especie de mayoría con bloques aliados. Eso en lo político y por otro lado el marco legal, el encuadre legal que necesitaban definitivamente estas medidas que había dictado él en diciembre, ¿no? 26-16 fue la votación, ¿no? Sí, 26-16 ayer en la Cámara de Diputados, una amplia mayoría, y en la Cámara de Senadores había sido 5-4. Qué tema, qué logro, pero qué logro humano importante es el de Danica, ¿no? A ver, si uno lo tuviera que traducir, Nino, conversaba ayer con gente de gobierno que sentía satisfacción, ¿no? Sí. En este momento donde les toca gobernar y que no hace falta describir el momento en el que les toca gobernar, ¿no? Y decía, es un gol o un golazo. Y se inscribe en este contexto de los ejes que le ha dado, o el norte que le ha dado Poggi a su gestión, y dice, claramente se forma parte esta gestión que ha hecho el gobernador, en forma personal, que lo tomó como un asunto de Estado, ¿no? Y él mismo encabezó las gestiones, el hecho de haber logrado que la fábrica se reabra, y lograr que una fábrica se reabra, y sobre todo que vuelva cuando había decidido irse, ¿no? Sí, irse a otra provincia. Sí. Tiene un valor extraordinario, teniendo en cuenta el contexto, porque es una situación difícil en la que pasa la Argentina y en particular en San Luis, donde hay sectores que todavía siguen reclamando o reclaman recomposición salarial, mejoras salariales. Bueno, el gobierno ha dicho, bueno, en este momento tengo esta prioridad, sin desconocer los reclamos que están haciendo algunos sectores que están haciendo reclamos al Estado, ¿no?
Si uno hace esa cuenta habitual que siempre hace, se habla de más de 100 empleados, ¿no? Sí. Pero que si uno se queda en 100 y que multiplica a cada núcleo familiar por 4, cada trabajador seguramente tiene un núcleo familiar y uno lo multiplica por 4 como un promedio, estamos hablando de 400 personas. Sí. Que estaban dependiendo de esa fuente de trabajo, ¿no? Que se había ido, que ya no estaba, que se daba por perdida. Sí, tremendo problema. Por un lado, para cada jefe de familia que había perdido su fuente de trabajo, y también no dejaba de ser un tremendo problema para el propio gobierno, que significaba que había más gente desempleada en San Luis. Por lo cual, esta instancia, esta mediación, no deja de ser un logro, como vos lo estabas definiendo, y que en realidad se lee en general de esa manera, más allá de porque, por ejemplo, el sindicato está planteando sus reservas. Bueno, formará parte de la negociación que haya después con los trabajadores y la empresa. Totalmente. A los efectos de ir acomodando. Lo importante, sin desconocer que, por supuesto, que los trabajadores merecen y tienen derecho a acceder a la remuneración que está arreglada, ya esto es el inicio de la reapertura por parte de la empresa, de que hay un clima que van a respirar por lo menos estas familias muy distinto a la situación en la que estaban pasando días anteriores en medio de la incertidumbre, ¿no? Y también, más que plantear sus dudas el sindicato, también tendría que plantearse, me parece, el sindicato, cómo negociar. Tendría que plantearse cómo va a continuar las negociaciones, porque no fueron, digamos, de lo más acertadas. Terminaron haciendo que se cerrara una fábrica. Sí. Y negociar no es eso, negociar es ceder las partes, las dos partes. Es lo que hemos visto cuando se llegan a posiciones extremas, las empresas deciden, bueno, nos vamos, que fue lo que decidió. Y también, bueno, por otro lado, probablemente o directamente no hubo una gestión o un interés por parte del gobierno de ese entonces de hacer lo imposible para que esta empresa se quedara. No hizo nada. Porque, pues bien, se hizo una gestión y se ha logrado que la empresa vuelva a trabajar y a producir en San Luis, con todo lo que eso impacta, que vos bien describías recién, en el efecto que tiene, ¿no?, en la economía de la provincia, ¿no? Y que seguramente los funcionarios y la misma empresa lo irá explicando en los próximos días, las próximas semanas, lo que implica volver a tenerla a Danica en San Luis, ¿no? Gracias, Daniel. Nos vemos, señor. Buena jornada. ¿Estaba lloviznando cuando venías? No. Frío. Sí. Pero usted es un hombre... No crea. Las apariencias engañan. No, cierto. Estoy recordando cuando llega a la radio el año pasado, cuando llegaba, cómo iba bien vestido, sobre todo del corte inglés, Duilio. No, Daniel Miranda, periodista, director de elchorrillero.com, en la mañana de Agenda Directa. La pausa, ya seguimos.